Pedro Sánchez pasó del no podemos bajar el IVA de la factura de la luz porque bien es una medida cosmética y bien porque la Unión Europea no nos lo permite, porque la Unión Europea no permite tal bajada, a tras la debacle, tras la hecatombe, tras el desastre del PSOE en Andalucía, es decir, un resultado histórico, pero históricamente negativo para el PSOE en Andalucía, pues tras lo ocurrido, hoy anuncia Pedro Sánchez una bajada del IVA de la factura de la luz del 10 al 5%. Pero no era que no se podía, Pedro Sánchez, no era que no lo permitía la Unión Europea, Pedro Sánchez, no era que era una medida cosmética, Pedro Sánchez. Es decir, es engaños tras engaños, mentiras tras mentiras. Y esto lo desmontamos y lo clarificamos con nuestro siguiente invitado, Eduardo Bolinches. Vean. Ya estamos con Eduardo Bolinches, economista. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bien. Bueno, a ver, explícame esto. Es decir, el gobierno de Pedro Sánchez decía que no se podía bajar el IVA de la factura de la luz porque la Unión Europea no lo permitía. Pero hoy anuncian, casualmente, podemos decir, después de las elecciones en Andalucía, después de la hecatombe, después del desastre histórico del PSOE en Andalucía, pues sí que anuncia Pedro Sánchez la bajada al 5% del IVA de la factura de la luz. Digo yo, entonces, antes no se podía, pero ahora ya se puede. ¿Cómo es esto, Eduardo? Magia, magia potagia, Magia. señores. Esto no tiene ninguna otra explicación. Antes no, ahora sí. ¿Qué diablos ha pasado? Pues realmente nada. Simplemente veíamos como algunos países tocaban el IVA a la baja, incluso lo eliminaban, como es el Sí, caso de Polonia, Polonia. ¿vale? Y sin Al cero embargo lo aquí puso no. Polonia, ¿no? Sí. Incluso creo que otros países también lo eliminaban, no solo Polonia, ¿eh? Y aquí no, que esto requiere de un proceso muy laborioso, hay que pedir permiso a Bruselas, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo no sé qué ha pasado, pero mira, ahora sí. Lo que ocurre es que a mí me viene a la mente, lo primero que me ha venido a la mente esta mañana al conocerlo, es la bajada del IVA en las entradas del cine, en la sala del cine, ¿no? Del 21% al 10% y el efecto que tuvo a la hora de seguir pagando el billete o la entrada, mejor dicho, al cine, ¿no? Exactamente el mismo, es decir, que se le engulló directamente un mayor beneficio de las salas, ¿no? De cine. Entonces, bueno, vamos a ver aquí que no ocurra más o menos lo mismo, con una sutil diferencia, y es que la bajada del IVA se nos venga compensada con un incremento de impuestos a las eléctricas, que ya está también, hemos leído esta mañana que la decisión está tomada, que sí o sí, ¿no? Que hemos visto a Reino Unido con 10 puntos porcentuales por encima del impuesto a sociedades habitual, a las compañías de energías, petroleras, gasísticas, etcétera, etcétera. Vamos a ver aquí en qué se traduce esto, pero me temo que efectivamente vamos a tener una reducción del IVA al 5%. Bienvenida es, tarde, pero bienvenida es, por supuesto que sí, pero que no le quepa la duda a nadie que si hay un incremento en el impuesto de sociedades a las compañías eléctricas, estas nos lo van a repercutir de alguna u otra forma, sobre todo porque son compañías cotizadas en bolsa y se deben a sus accionistas, se deben a seguir incrementando el dividendo, la cantidad de beneficio, el payout, la cantidad de beneficio que destinan al pago de dividendos y no van a perdonar una nueva dentellada por parte del gobierno con vías a seguir, pues bueno, incrementando pues la ayuda social a las personas más desafavorecidas, ¿no? Es decir, que en principio lo que queremos hacer es bajar el IVA, pero meterle en la dentellada por otro lado. Bueno, Pero, vamos a ver esto, al final ya te digo yo lo que va a pasar, ¿no? El spoiler va a ser que vas a seguir pagando la luz igual de cara que antes, como con este pequeño invento, si bien es cierto que han pasado pocos días desde el tope, el famoso topar del precio del gas que se utiliza para generar la electricidad, aunque yo el verbo topar lo uso más pues para los toros, ¿vale? Pero aquí la jornada también viene en la factura porque es que es surrealista, ¿no? pero Que es te venga que una bajada de 100 euros por ese tope del gas y por otro lado que te venga una compensación obligatoria de 90 para paliar el gasto, ¿no? Paliar el gasto de las gasísticas, ¿no? Por ese tope, ¿no? Entonces, bueno, al final
esto es como siempre digo lo mismo a mis alumnos, ¿no? Esto es como si yo te invito, Hugo, te invito a cenar, pero pagas tú. Ni más ni menos. Bueno, pero esto es lo mismo... Yo quedo muy bien y Claro. encima no me cuesta dinero. Pero esto es lo mismo que ese regalo de Pedro Sánchez le faltaba poner en la factura de las gasolineras de 20 céntimos, ¿no? Es decir, los precios subieron y la subida de precios se comió esa bonificación del gobierno. Pero es que no aprendemos, Eduardo. Me gustaría subrayar lo que estabas diciendo y es que, en efecto, cada vez que se topa un precio, cada vez que se pone un precio máximo, cada vez que, por tanto, se interviene en la economía, tarde o temprano, de forma directa o de forma indirecta, acaba repercutiendo en los consumidores. O sea, esto ha pasado de forma histórica. Es decir, que no estamos descubriendo el Mediterráneo y siguen insistiendo en topar el precio de las multinacionales, en topar el precio, en ir en contra, por tanto, del mercado y de la ley de la oferta y de la demanda. E insisto, quienes acabamos pagando el pato siempre somos los propios consumidores. Pero es que no aprendemos. Y lo más importante, no aprendemos. Hugo, y no te olvides de lo más importante, y seguimos subvencionando de manera global a todos, con una bajada del IVA. Yo me puedo permitir el lujo de seguir pagando el IVA no al 10, sino al 21%, porque mis ingresos me lo permiten. Muchísima gente también podría hacerlo. Otra cosa es que no quieran, ¿no? Y porque duele, obviamente, porque tienes que pagar más que otra persona, ¿no? Pero volviendo al tema que tú has puesto ahora mismo encima de la mesa, los famosos 20 céntimos que ahora inmediatamente empezarán a ser 30 y ¿por qué no 40? Claro. Porque nos vamos a ir acercando con el tiempo con un barril de petróleo que hoy vuelve a bajar. Oye, gran noticia, por supuesto que sí, ¿vale? Bienvenida sea también, pero es que vamos hacia los 2,5 euros. Entonces, claro, al final, esos 20 tendrán que reconvertirse en 30 y luego tendrá que reconvertirse en 40 y vamos a pagarle esa subvención, porque no te olvides que esa la pagamos todos, la paga el Estado, claro, como es lógico. La adelanta el gasolinero, ¿vale? El empresario de las gasolineras lo adelanta, pero al fin de cuentas, obviamente lo paga las arcas del Estado y eso significa que lo pagamos todos. Se lo vamos a pagar a ese francés que cruza la frontera para llenar el depósito en España, a ese portugués que hace lo propio, a esa persona de Gibraltar también, obviamente, que hace lo mismo, al andorrano, a ese argelino que son 750.000 vehículos los que van a venir hacia Algeciras, que ya habrán comenzado a venir y que van a llenar sus depósitos, obviamente, también. Se lo vamos a pagar nosotros para que luego precisamente Argelia nos lo pague de la forma que nos lo va a pagar en cuanto haya que renegociar los precios del gas, ¿no? Del gas argelino. Y de cara a un invierno de este ejercicio 2022, que bueno, oye, acabamos de estrenar estación veraniega, ¿vale? Pues no pasa nada, pero es que el invierno está ahí. Y ya nos lo están diciendo claramente. Os van a cortar el gas ruso. Ya Alemania les ha puesto las pilas a quemar carbón, esto hay que llenarlo, lo tienen al 60% de capacidad de cara al próximo invierno, así que a quemar carbón y aquí estamos, pues bueno, a por uvas todavía pensando, pues eso, seguir cerrando centrales nucleares, sí. Lo del carbón pues contamina y no lo queremos, bueno, pues a ver cómo nos apañamos, pero a estas marchas, 250, 300 euros el megavatio hora, 400, 500, 600, y aquí habrá que poner el IVA al menos 30% para que sigamos pudiendo pagar pues una factura de 100 y pico euros, porque es que si no, no hay otra forma, ¿no? Va a ser un crudo invierno, la verdad. Estamos hablando, Eduardo, del fracaso de la isla energética, estamos hablando del fracaso de la bonificación de 20 céntimos y tenemos que hablar de la otra medida estrella del gobierno y es la reformita de la reforma laboral. Pues la reformita de la reforma laboral pues no está funcionando tampoco. Estamos conociendo que la duración de los contratos es menor en estos momentos ya que antes de esa reformita de la reforma laboral, con lo cual no está funcionando. Bueno, juego de palabras, pero se te entiende claramente, Hugo. Es la triste realidad. Es decir, al empresario se le está obligando a contratación indefinida. Temporal, dicho de la forma, ¿no? Es decir, es que no sé, es que es lo mismo de antes. Entonces, es cierto que ahora vamos hacia una campaña veraniega, que esto, pues qué duda cabe, que sí, que está generando empleo, que tenemos esos nivel de parados por debajo de los 3 millones, pero es que todavía estamos muy lejos de ese pico que veíamos en el año 2008, pico del boom inmobiliario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es que vienen todos los ingredientes de la tormenta perfecta, ¿no? Con una pirámide poblacional que da miedo cogerla, donde viene un baby boom que se va a jubilar, donde vamos a tener que ver que está muy bien y bienvenido sea también esa próxima medida de un aumento de 15% de las pensiones no contributivas. A esas personas sí que hay que subírselas, que las pobres tienen que pagar la luz. Esas sí que no pueden pagar ni un IVA del 5 ni del 0, vamos, es que pasan frío. Tienen que ponerse abrigos y mantas para
para poder comer, porque o comen o pagan la factura de la electricidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer las cosas con sentido común, vamos a ayudar al que realmente lo necesita y no a todo el mundo de manera global. Y volviendo al tema del empleo, pues feo, porque es un empleo precario, donde al final pues siempre acaba con el tópico. España al final se va a quedar en un chiringuito para los alemanes. Sol, playa y cerveza. Y punto, ¿no? Hay muy poca especialización, hay muy poca productividad. Somos los segundos o terceros de Europa que más horas hacemos a la semana, pero la productividad brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, bueno, pues, a las pruebas me remito. Aquí el país cierra a la 1, los talleres de vehículos a la 1 vuelven a abrir a las 3, se cierran a las 6, es decir, hay parones para comer de 3, de 4 horas, depende del sector. Esto es una locura, ¿no? En otros países, sobre todo en el norte, pues a las 6 de la tarde, no digo que estén durmiendo, pero ya están cenando. Sí, sí, sí. Nosotros a las 6 de la tarde estamos todavía corriendo a ver si acabamos la faena para poder salir a las 7 de la tarde, ¿no? Sí. Es otro mundo. Que tiene sus ventajas, no nos equivoquemos, ¿vale? Porque aquí se vive en la calle, tenemos un buen sol, casi 3.000 horas de sol al año. En Finlandia el sol no saben ni lo que es, ¿no? De hecho, hace 3 años hubo una campaña, una temporada de sol y fallecieron personas. Mira que yo soy, Eduardo... Las ventanas no se pueden abrir. Mira que yo soy gallego y empecé a descubrir un poco el sol también cuando llegué aquí a Madrid a trabajar, ¿eh? O sea que vamos, no solamente... Pues imagínate en Finlandia aquí en España, en Galicia, también conocemos bastante poco el sol. Dicho lo cual, y para concluir, estaba otro día yo en una tertulia de radio y me decía una tertuliana que estaba conmigo, no estamos en esta inflación ni se espera, digo yo, inflación altísima, desempleo, somos el que lideramos el desempleo de toda la Unión Europea, y esto le vamos a sumar que somos el país, España, que todavía no ha salido, que no está a niveles previos a la crisis pandémica, como ya sí que la eurozona, en término medio, ya está en niveles por encima de la crisis pandémica. Entonces, en mi pueblo, estos 3 factores, entre otros, pues me dicen que estamos en esta inflación, como ya habla la OCDE. Índice de pobreza, es decir, inflación más tasa de desempleo. Es que estamos en niveles de países africanos. Con eso te lo digo todo. Es decir, por supuesto que estamos en esta inflación. Incluso Goldman Sachs habla de recesión el próximo año en Estados Unidos. ¿Cómo no va a entrar en recesión Europa y España en particular si va a entrar Estados Unidos? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, bueno, viene un mal año por delante. Pues aún podemos salvarlo con las excusas de que tenemos esa guerra de Ucrania, los precios se han disparado por el lado de la oferta, que no de la demanda, que esto es una gran diferencia con Estados Unidos, y esto dentro de lo malo, pues es la parte positiva, pero la inflación está para quedarse. Y este es el problema, porque ya lo estás viendo. Sindicatos pidiendo mantenimiento de poder adquisitivo, por ley también, porque se la juegan, si no te echan de Moncloa. Hay que subir las pensiones a reloj la inflación para que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo. Claro, son 9 millones y pico de personas que con su voto ponen y quitan a una persona en Moncloa. ¿Cómo no les vas a mantener el poder adquisitivo? Todo ello en una bola cada vez más grande de 1,5 billones de euros, en la que el próximo año, 2023, van a venir sí o sí los hombres de negro desde Bruselas a España. Y ahí es donde ya nos van a toquetear ya los IVAs, pero no la baja, sino la alza. Yo tengo la manía que acabamos el 2023 con un IVA del 23, el general. Entonces, bueno, hay que recortar y hay que freírnos a impuestos. Pero claro, como el tema de recortar gastos no se quiere, pues la otra parte ya sabes cuál es. En el otro extremo de la línea,